fíjate si era una redacción más o menos joven, que yo siempre en las redacciones anteriores en las que había estado, yo era siempre de los más jóvenes, Ujú. incluso el más joven, y yo llegué a relevo y me sentía un viejo. A mí me sirvió más, te lo juro, ¿eh? Una semana en DPA escuchando a Sebastián Fest, a Ignacio Naya y a Daniel García Marco, que eran las tres personas que me llevaron en su nido, que en 5 años de periodismo. A ver, Guti es, para mí es el mejor futbolista español que ha habido nunca. Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Y hoy estamos completando a los de los retos y hoy ya solo nos queda una persona, pero terminamos de momento con Nacho en Cabo. ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido al canal, muchas gracias de verdad por tu tiempo y poca cosa más. Nada, un placer estar contigo, tu invitación y nada, eso, completando los de los retos, que ya he visto que has estado con mis otros compañeros y bueno, a ver de qué me vas a preguntar y qué podemos hablar. Pues nada, intentar meterte pocos compromisos para que te puedas pinchar un poco a tus compañeros y ya está, y conocerte un poco. Te nominó Guille, que fue de los últimos que se pasó por el canal. Y bueno, lo primero que te vamos a preguntar, o que te voy a preguntar personalmente, para la gente que esté un poco perdida y no te conozca del todo, ¿quién es Nacho en Cabo? Bueno, que seguramente será todo el mundo los que no me conozcan, porque tampoco no me conoce mucha gente. Nada, pues soy un periodista que he estado casi toda mi carrera siguiendo el deporte. Y bueno, hasta hace unos meses estaba en relevo. Y bueno, formamos el grupo de lo que al principio eran los tristes tíos, que acabó siendo los de los retos. Y nada, pues ahora pues en una nueva etapa, ¿no? de búsqueda, pero bien, tranquilo y bueno, pues un periodista más en este mundo soy. No totalmente, pero al final han marcado una etapa importante en relevo y joder, lo del momento de los tristes y ahora de los retos fue un momento que fue un poquito también la revolución del periodismo en redes que está viendo actualmente un poco y que se relevo motivó bastante. Yo siempre que hablo con gente de relevo es el hecho de saber que yo me hubiese gustado mucho hacer las prácticas dentro de relevo por lo que significaba el medio, que para mí juntaba tanto experiencia como juventud Sí. y daba mm, mucha potencia a lo mejor a periodistas jóvenes con la experiencia de gente que había pasado tanto por redes como por medios importantes. Sí, fíjate si era una redacción más o menos joven, que yo siempre en las redacciones anteriores en las que había estado, yo era siempre de los más jóvenes, Ujú. incluso el más joven, y yo llegué a relevo y me sentía un viejo, casi. O sea, claro, y luego es que entró gente muy, muy joven y gente que entraba derribando puertas. O sea, yo cuando vi a Sofi, que la empecé a escuchar hablar unas palabras que yo no entendía y empezaron a hablar de cierta gente que yo no entendía y tienen millones y millones de seguidores, te das cuenta que ya estás un poco en otra onda, ¿no? Y estás en otro mundo. Y es verdad que relevo junto un poco eso, la experiencia de gente que lleva muchos años en los medios, en medios muy importantes, con gente muy joven, muy buena, muy fresca, y creo que pues que trajo un poco, y esa mezcla fue la que bueno, creo que se hicieron cosas muy, muy chulas, muy buenas, y a la vista está, no del resultado de relevo, obviamente, sino de que ha marcado tendencia en muchos ámbitos, ¿no? Totalmente. Fueron los pioneros, por decirlo de alguna forma, en varias cosas dentro del mundo del periodismo y, joder, fue un medio bastante importante y me apenó bastante ver que al final Mm. le pusieron fin a esa etapa. Pero más adelante en la entrevista hablaremos un poco de tu etapa en relevo. Pero ahora mismo te quería consultar sobre todo por el hecho de que estoy estudiando lo mismo que tú, estudiaste periodismo y comunicación visual de la Rey Juan Carlos. ¿Eh? Y a mí siempre que trato con periodistas me gusta preguntar por el hecho de qué opinión les merece la carrera en su momento y todo lo que engloba la carrera y qué experiencias sacaste de las mismas. O sea, de la carrera, ¿qué puedes extrapolar a la carrera que pudiste sacar al mundo Sí. laboral y luego la opinión en general global de la carrera? A ver, yo
Yo creo, es verdad que también no me considero un viejo, pero sí que ha cambiado mucho, sobre todo por el hecho del boom de las redes sociales, lo que era el periodismo cuando yo empecé la carrera a lo que es el periodismo ahora. Pero sí que es verdad que yo siempre he dicho que si yo volviera atrás, yo no estudiaría periodismo en ningún, o sea, nunca. Porque creo que habiéndolo estudiado, me he dado cuenta de que no es una carrera que esté enfocada al oficio del periodista. O por lo menos, como yo la estudié en la universidad, igual hay universidades en las que se estudia de otra manera, ¿eh? No, no quiero decir que en todo sea igual, pero creo que está muy enfocado a algo teórico eh, y que no te prepara en realidad para lo que es el mundo laboral del periodismo. Al final yo entiendo el periodismo como un oficio y cuanto más lo hagas, más lo practiques, mejor lo vas a hacer, ¿no? Es verdad que es muy vocacional, pero en el momento que tú aprendes ciertas cosas, unas nociones básicas, eh, creo que es practicar, 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 practicar. Y creo que en las carreras de periodismo no se enfoca, o sea, está muy enfocada la teoría de la información. Y tienes los dos, tres primeros años, prácticamente no escribes. O sea, bueno, fíjate, yo hice un Erasmus en Alemania, creo que era no sé si fue en tercero o en cuarto, no me acuerdo. Y en Alemania no es una carrera universitaria el periodismo. Yo estudié en una escuela, que era una escuela, pues como puede ser aquí una FP. Y claro, ahí era 3 años, pero 3 años de una preparación súper práctica todo. Entonces, claro, yo vi eso y dije, joder, ¿por qué no tenemos esto en España? ¿Sabes? O sea, ¿por qué necesitas un título universitario? Bueno, es que en realidad no lo necesitas, o sea, ya se está viendo un poco, ¿no? Que tú no necesitas un título universitario para ser un buen periodista, porque es que no es igual que un abogado necesita el título de derecho para poder ejercer, a ningún periodista bueno le van a pedir la titulación de periodista. Yo, de hecho, vamos, yo creo que me saqué la carrera, la acabé con 27 años o 28 años. O sea, ya bastante, ya había pasado bastante tiempo. Entonces, o sea, lo que te quiero decir es que yo si volviera atrás no estudiaría periodismo, estudiaría algo, o sea, me gustaría dedicarme a la comunicación y al periodismo, o sea, me encanta lo que hago y me encanta lo que he hecho, pero creo que los años de universidad no me formaron para lo que me vino. O sea, creo que a lo mejor una FP, pasa que en España hay una cierta, o había cierta alergia en esa época, en los 2000 además, a que llegar a casa y decir a tus padres que no vas a ir a la universidad, ¿no? Sino que ibas a hacer una FP y era como, oh, creo que ahora eso ya no está perdido un poco. O yo, por ejemplo, si mi hijo me dice que no quiere estudiar una carrera, no creo que me supusiera ningún horror, pero en esa época era así. Entonces yo creo que si el periodismo se enfoca de otra manera, algo mucho más práctico y más, yo creo que saldríamos todos ganando, la verdad. No, y al final, hablando sobre las FPs, a veces te viene, viene más preparado alguien que ha hecho primero un grado medio o grado superior y luego se mete a la Claro. carrera que una persona que ha hecho que va a hacer lo contrario, que no ha hecho el primer paso de la FP. Sí, total, total. Y luego creo también que en los últimos años de colegio tiene que haber como una preparación para lo que cada uno quiera ser en el futuro, ¿sabes? Yo creo que la gente acaba el bachillerato, la gente es muy niña todavía. Yo recuerdo, yo con 18 años era un auténtico pipiolo, o sea, yo quería estudiar periodismo porque desde pequeño siempre quería estudiar periodismo, pero hay mucha gente que no sabe lo que hacer y no sabe qué camino tomar y creo que no existen las herramientas suficientes que le ayuden a elegir, ¿sabes? De si haces esto, puedes tener esto, si haces esto otro, tal, esto te va a consumir este tiempo, esto te va, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que faltan un poco esas herramientas para que los chavales que son muy niños todavía puedan tener un poquito las cosas un poquito más claras, que luego te equivocas y empiezas una carrera y acabas haciendo una totalmente contraria. Pero creo que necesitan un poco algo que les acompañe más en el camino hacia el mundo laboral. Sí, yo siempre cuento esta historia porque yo soy de los típicos bichos raros que en cuarto de la ESO ya sabía qué quería hacer. Y Mm. bueno, desde casi empezar la ESO, prácticamente a mediados de la ESO, ya sabía que quería ser periodista. Pero siempre lo cuento con el apóstrofe, vamos a llamarlo así, de que yo lo descubrí por charlas de fútbol o un formato muy parecido a lo que estáis haciendo los tristes. Yo al final
nunca he estado o no descubrí la vocación por algo en especial como puede ser a lo mejor leyendo artículos o leyendo crónicas, sino yo fue escuchando charlas de fútbol, llegando a mi casa y viéndome un 300 millones. Y cuando Mm, estuve con Guille, siempre se lo comento cuando tengo la oportunidad, porque yo a Guille me lo he cruzado varias veces. Y siempre que he tenido la oportunidad, le he agradecido porque al final ellos son la razón por la que yo estoy donde estoy ahora y estoy haciendo estas cosas porque lo vi proyectado desde el momento que lo empezaron sí, ellos. Y es eso, soy un bicho raro al final, o fui un bicho raro en su momento, porque yo siempre decía, no, yo periodista. Mm, Y es cierto que hay veces que a lo mejor depende con quién hables también, porque depende de qué colegio y todo, porque yo soy 2004, entonces puedo preguntarle a gente más o menos de mi edad o un poquito superior a mí y puedes decir, ah, no, a mí sí que me lo hicieron, no, a mí no, no me lo hicieron tampoco. Y el hecho de tener que estar preguntando y en segundo o cuarto de la ESO, primero de bachillerato, mm, que haya gente que todavía no lo tenga orientado del todo, aun siendo pequeños, me resultaba raro porque era el hecho de si la universidad está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya, sí. está a 3 años y todavía no sabemos qué hacer. Hasta que uno se empiece a pensar y todo. Y el hecho de que te equivoques no esté mal para mí, pero te tendrías que equivocar en esos años de bachillerato para mí, del hecho de me meto a ciencias por presión de padres, a lo mejor por la carrera o por una mala Sí, elección tuya, pero en la universidad te puedes también equivocar, pero por el hecho de haberlo enfocado mal, no cambiarte de repente de medicina a periodismo, por poner el caso. sí, fíjate, mira, mi hermana, por ejemplo, que es periodista también, y ya estudió en Villa, empezó AD y Derecho. Hizo un año de AD y Derecho, que aprobó prácticamente todo, pero dijo, es que esto no me gusta. Y empezó a hacer periodismo. Y yo muchas veces siempre me preguntan tal, digo, si es que tampoco no has perdido un año, porque al final, bueno, has estado un año en una carrera que no te ha gustado, no te ha llenado, pero es mucho mejor darte cuenta en primero que en cuarto, en quinto, o cuando ya estés ejerciendo de abogado, o estés en una empresa y digas, joder, esto no es lo mío, ¿no? Entonces, bueno, al final la vida es muy larga, y yo creo que por un año, incluso por dos, ¿eh? O sea, que tampoco no pasa nada, hay que equivocarse, y mientras sean equivocaciones que puedas recorrer Solventar. otra vez, puedas volver el camino atrás y coger la otra vía, pues bueno, no pasa nada. Yo volví a ser un bicho raro porque yo al final empecé solamente periodismo. Y ya en segundo dije, pues bueno, vamos a incurrir un poquito en el masoquismo y vamos a hacer el doble grado, que son añadirme un año más, seguir un año, vamos a decirlo así, retrasado de, Sí, de los compañeros que están en la misma carrera. Pero al final sí que en su momento hasta los profesores me recomendaron hacer ese doble grado por el hecho de que me veían más unido a hacer ambas carreras que solamente a una. ya, sí. Fíjate, yo Entonces es quería eso. hacer, yo estuve dudando si hacer periodismo, o sea, yo quería hacer periodismo, pero dudé. Estuve buscando algo que fuera periodismo más historia del arte, que yo creo que ahora, si volviera atrás, a lo mejor estudiaría historia o historia del arte, pero me formaría en periodismo de otra manera. ¿Sabes? Tampoco sé cómo está ahora, las escuelas de periodismo, si hay escuelas más allá de las universidades. Sé que están los másters, obviamente, ¿no? Que al final sí que se han convertido como en un trampolín para empezar en los medios de comunicación. Pero bueno, a mí me hubiera gustado estudiar historia o historia del arte, y bueno, si alguna vez tengo tiempo en el futuro, pues igual retomo ese anhelo. No, no totalmente, porque al final, joder, hay veces que creo que el otro día con una entrevista que tuve con Óscar Ollero de Post United, me comentó que había un señor de 40 años que había estudiado periodismo y estaba haciendo una página de Instagram de fútbol catalán de categorías inferiores, de primera catalana y esas cosas. Mm, Y con 40 años descubrió su vocación. Y es también sí. el ser increíble de que estaba ejerciendo de a lo mejor otra cosa, no le llenaba del todo y al final pudo ponerse, y eso creo que también es lo bueno a lo mejor de la carrera, que teniendo a lo mejor una edad más avanzada a la que se te presupone que ya debes tener unos años trabajados, puedes Mm, incluso meterte y el hecho de un buen comunicador, si es tan bueno, no le pone tantas barreras el hecho de no tener a lo mejor el título, sino la manera de mostrarlo también
te puede Sí, facilitar el hecho de ejercerlo, aunque tienes que ser un superdotado en el mismo, o sea, para mi gusto. sí. Al final tú date cuenta también, el periodismo tiene una cosa muy buena, que es que toca todos los ámbitos de la vida. Correcto. Entonces, toca economía, toca política, toca deporte, toca medio ambiente, toca ciencia, cultura, no sé, o sea, cualquier ámbito de la vida, el periodismo está ahí. Entonces, mm, ¿quién va a saber más de economía que un economista? ¿Un periodista? Un periodista formado en economía, sí. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que al final un economista que sepa comunicar bien va a llegar a mucha más gente que un periodista de economía que tenga una formación de periodista, Claro, porque al final, ¿sabes? Entonces, claro, al final tú, hay periodismo muy especializado que tú tienes que ser muy, o sea, tienes que estar muy metido en ese mundo y tienes que conocer mucho para poder escribir bien y para poder informar bien. Entonces, claro, tú tienes que saber, tú para hacer periodismo económico tienes que saber muchísimo de economía, ¿entiendes? Entonces, bueno, alguien que viene del mundo de la economía y que sabe comunicar bien y sabe expresar bien, joder, yo creo que tiene mucho terreno ganado. Pues fíjate lo que ocurre ahora en muchas retransmisiones, ¿no? Que hace muchos años pues había un experto que venía del mundo del fútbol. Ahora casi todo el mundo, o sea, casi todos los comentaristas son exdeportistas. totalmente. Miran, fíjate en la última final de Wimbledon, creo que era, o incluso, no sé si fue la final, no sé, es que no sé si estaba Miergo en la final, pero eran un mano a mano Félix Correcha. Ya no había un narrador de Movistar Plus, sino que estaban Correcha y Feli comentando el partido, ¿no? Entonces ya, eh, al final eso, pues es que, ¿y quién sabe más de tenis que Feli y Correcha? Muy poca gente. Claro. Entonces, claro, y eso pues Álvaro Benito, Cañizares, ¿no? Toda esta gente que sabe comunicar muy bien, sabe expresarse muy bien, pues tiene un terreno ganado respecto al periodista brutal. Totalmente. Y aparte, el caso de Álvaro Benito a mí siempre me hace gracia porque yo lo recuerdo por primera vez como su incursión en redes con Mambo Fútbol Club, ese equipo que hizo Tony MC en la liga, creo que Sí, 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 sí. se metieron en la liga de... Arroita Claro, estaba jugando en la Liga de Medios, de hecho. Estaba también Darío MH, estaba, sí, sí. correcto. Balboa. Sí, sí, es que yo crecí con ellos también, o sea, cuando estaba Cacho, DJ Mario también, Claro, delantero, y Mario Papigavi estaba también, sí, 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 sí. Sí, sí, yo Spursito, recuerdo claro, jugar contra ellos en la Liga de Medios hace ya 4 años o así, o 5 años, sí, sí, sí. De sí, la sí, Red, jugó un año también ahí. correcto. Y estuvo Sí, sí, sí. Arbeló antes de estar triunfando con el Madrid Castilla, ahora... Exactamente, sí, 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 sí. Es que ahora estamos cogiendo un poquito mi infancia y sacando. Y luego también Guille nos comentó una cosa bastante interesante que bajo su opinión, la carrera de periodismo, cuando él la estudió en su momento y todo, y también a lo mejor aplicándola un poco ahora, para él podría durar 2 años y medio, prácticamente, porque Claro, sí, 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 es sí, el incluso hecho ellos. de que es eh, tan global al final que es eso, 2 años y medio de una FP se podía quitar, o sea que, porque hay muchas veces que ya es pinceladas de saber un poco de todo. Sí, y yo no sé lo que se enseña ahora en la carrera de periodismo, pero mm, al final los profesores también son muy mayores o no están conectados con el periodismo o están más conectados con el periodismo que se hacía hace 20 años, 25 años. Yo no sé si tú ahora mismo empiezas a estudiar la carrera de periodismo y te enseñan a hacer periodismo en redes, periodismo en TikTok. No sé si yo no sé si te enseñan eso, pero es lo que deberían estar enseñando, más allá de los fundamentos del periodismo, obviamente, y que tú tengas una base, ¿no? Pero yo creo que al final el mundo donde se mueve ahora, se mueve en las redes, se mueven los gráficos, en los vídeos, y yo recuerdo cuando yo estudié la carrera, que no la estudié hace 60 años, que la estudié hace 15. O sea, eso era, vamos, nadie te enseñaba, o sea, te enseñaban a manejar Avid, ¿sabes? O Premiere, pero no te enseñaban una estructura clara de una noticia para el mundo del mañana, sino era para el mundo del ayer. Entonces, claro, tiene que ser más, la carrera primero tiene que ser más corta y mucho más enfocada a lo que es el oficio del periodismo. Luego podemos hacer una carrera que sea la teoría de la comunicación, ¿no? Que sea algo más teórico, en plan filosofía o en plan tal, y los grandes pensadores de la comunicación y eso. Pero la carrera de periodismo tiene que estar enfocada
al periodismo, no a las teorías de hace 40 años, o no, 40 no, hace 200 años. Claro, no, al final, yo por mi experiencia no te puedo hablar más, no te puedo hablar mejor de mi universidad, la verdad. Yo siempre digo que soy un afortunado en ese sentido, porque a mí siempre, no es que en la carrera con contenido te digan, oye, esto es cómo va a ser el mundo del mañana, pero siempre luego está ese, en esas extraescolares, por llamarlo así, o extracurriculares, Ujú. siempre te animan a moverte, siempre te animan a meterte en cosas, a hacer cosas por tu cuenta y hacerlas lo más profesional posible. Yo me acuerdo llegar a la redacción de mi universidad porque siempre en la visita te lo vendían así con la redacción de la universidad y el medio de la universidad y ya también animaban a hacer una noticia que colgaban en una página web propia que habías escrito tú y que podías escribir y consultar para que te revisasen y todo y poder ir subiendo ya noticias con tu nombre y tu apellido y poder ya tener una marca digital, así es como Sí. comenzó. Y me acuerdo que fue una crónica del Atlético de Madrid Betis, de un Atlético de Madrid Betis, y la hice y tuve 200 errores. Encima te ponen alumnos de tercero o cuarto para que te revisen también, para que te den esa experiencia también de compartir la redacción. Pero luego es la cuestión de quién lo aprovecha y quién no, es una parte, Ujú. y quién sí lo aprovecha y lo explota, ya es cuando te llegan a decir, no, no, los que estáis aquí son los que en el mundo del mañana vais a estar o os vamos a poder recomendar porque sabemos lo que hacéis, sabéis cómo os defendéis. El resto Claro. que no pasa por aquí, pues, oye, mira. Sí, al final, Dios, es que hay que equivocarse y hay que, es lo que hablábamos antes de los errores. Es que cómo no va a tener errores alguien que está estudiando la carrera. Es lógico, es que eso no es. Y aparte, hay hay una cosa que yo veo en las redacciones que se corrige poco a la gente. Porque al final es todo muy inmediato ahora y publica y ya me lo leo y te lo lees, pero no le comentas los errores, o le comentas muy por encima los errores, ¿no? Ujú, Yo tuve la gran suerte, mira, yo empecé mis primeras prácticas fueron en El Mundo, que estuve 6 meses en la sección de deportes, pero claro, ahí era una sección de deportes grande y había como 4 o 5 becarios, ¿no? Entonces, pues bueno, te corrigen cosas, sí, pero no están tan encima tuyo porque tampoco pueden. ¿Sabes? Hay muchas cosas que hacer, son 4 becarios, son tal, entonces, pues bueno, estás haciendo directos de no sé qué, estás, bueno, formándote, viendo cómo trabajan ellos, que ahí, yo creo que una de los grandes valores que tienen las prácticas en los grandes medios es ver cómo trabajan los grandes periodistas. No ya es que escribas tú algo y que te lo corrijan, ¿no? Sino ver cómo trabajan, ¿no? Verles en la reacción, cómo reaccionan ante que ocurre algo inesperado, cómo reaccionan ellos, a quién llaman primero, a quién llaman segundo, a quién ponen a hacer una cosa, a quién ponen a hacer otra. Ahí es cuando, si tú abres los ojos y levantas la cabeza, ahí vas a aprender una barbaridad, ¿no? Y luego yo acabé las prácticas en el mundo y yo tuve la suerte, en el mundo tenía de cliente en la agencia alemana de prensa, DPA, que es como la agencia F en Alemania, que tenía un servicio en español, y el jefe de deportes de DPA era muy amigo del jefe de deportes del mundo. Entonces a mí pues me dijo, habla con él, se llama Sebastián Fest, el jefe de deportes de DPA. Y yo, según acabé las prácticas del mundo, a los 2 días empecé las prácticas en DPA. Y DPA era una redacción muy pequeña en la que estaban encima de ti constantemente. Te corregían absolutamente todo, te decían, pero una coma habías puesto mal en un texto, te lo decían y te lo recalcaban de buenas maneras, ¿eh? O sea que, pero yo creo que a mí me sirvió más, te lo juro, ¿eh? Una semana en DPA escuchando a Sebastián Fest, a Ignacio Naya y a Daniel García Marco, que eran las 3 personas que me llevaron en su nido, que en 5 años de periodismo. Te lo juro, ¿eh? Porque al final estás hablando con gente que tiene una experiencia de la leche, que te corrigen absolutamente. O sea, yo llegaba, les presentaba un texto y me lo ponían en rojo de arriba abajo. De arriba abajo, ¿eh? Te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Y al final es una agencia, al final tiene un rigor. O sea, el valor de una agencia es el rigor. Entonces, si tú haces algo mal, eso va totalmente en perjuicio tuyo.
¿sabes? Al final, el periodismo de ahora, que tú publicas algo pues rápido, nada, dos párrafos, pues bueno, eso luego lo actualizas y se ha perdido lo que se hizo al principio. En una agencia, no, eso llega a las grandes redacciones y lo leen. Y si hay algo mal, lo van a leer y ahí se va a quedar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, Totalmente. al final eso es que te corrijan y que tengas buenos maestros que estén encima tuyo. Yo tuve esa suerte de que yo era el único becario ahí. Entonces, claro, a mí estaba como en palmitas, por decirlo de alguna manera. No, no, totalmente. Y al final el poder darte un guantazo antes de ejercer a lo mejor muchas veces es lo que facilita muchas veces el ser un mejor periodista, porque al final mucha Mm, gente ahora mismo es que si está en Babel, que si está en mm, medios de comunicación humildes, en los que sí, pueden escribir, aprender a equivocarse y aprender en general todo lo que puedan. Y eso es el inicio y lo que les va a distinguir al final, a posteriori, del resto de compañeros que a lo mejor se están tocando las sí. narices o Pero que... más allá de escribir o de que esté tu firma en un sitio u otro, yo creo que es mucho más importante que tengas un buen maestro al lado. Que aunque escribas poco o tal, todo lo que escribas sea bueno. Que tú veas trabajar a alguien al lado que sea bueno, ¿sabes? Ujú. Ocurría algo y yo veía pues a Sebastián que decía, coge, llama a este teléfono y pregunta esto, pa. Y llamabas, preguntabas. Y ahora llama a este. Y ahora métete en esta página web, que este que escribe de esta temática de tenis, tal, no sé qué, seguro que tiene alguna pinceladita que te va a servir. Y te metías. Y entonces, todo ese cúmulo de experiencias al final te van formando, te van curtiendo y bueno, pues te van ayudando mucho. Yo me recuerdo una vez de los mis primeros días en DPA que me puso Sebastián, me dice, hay una teleconferencia ahora en inglés con la Agencia Mundial Antidopaje, pregúntale sobre el caso de Contador, algo así, creo que era el caso cuando era el año 2011 o algo así. Creo que estaba todavía como dirimiéndose el caso Contador. Y yo no me enteraba de nada. Porque claro, era una call en un manos libres de un teléfono de 2011. O sea, no era una teleconferencia con vídeo, con tal de puta madre. No, no, no. Era el manos libres de un teléfono y había ahí, pues, un canadiense hablando en inglés, un jamaicano preguntando en su inglés macarrónico. O sea, bueno, no me enteré de nada. Y salí de ahí y me dijo, Sebastián, ¿qué han dicho de contador? Y te dije, soy sincero, y que no me he enterado de nada. Me dice, bueno, pues habrá que practicar más el inglés. O sea, No, y que sí, sí. además es eso, que a lo mejor puede estar saliendo en un altavoz de un Nokia, o sea que... Sí, sí, por eso, es que era así, vamos. Sí, 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 sí. No, bueno, ya has comentado que estuviste trabajando en DPA, que voy a intentar pronunciar el nombre bien de las siglas, que es la Dutch Press Agentur. Corrígeme Deutsche, si... Deutsche Presseagentur. Bueno, yo Sí, más o menos, pero vamos, más o menos. lo Sí, leo sí, sí. lo leo al castellanizado porque yo alemán, al contrario que tú, no tengo ni idea. Sé Guten Tag y poco más. O sea Bueno, que por algo se empieza, supongo. sí, sí, sí. Pero bueno, según lo que aparece en LinkedIn, te tiraste un buen tiempo ahí antes de poder cambiar, que unos 7 años y 4 meses aproximadamente. Sí, yo entré ahí, creo que fue 2011, septiembre, octubre de 2011, y estuve hasta 2018, que es cuando cerró el servicio en español. Y bueno, pues la verdad es que aprovechamos muy bien el tiempo. No, Era, no. era una, re- era una redacción pequeña de deportes y que viajaba mucho y bueno, me permitió, confiaron en mí y me permitió viajar bastante y conocer muchos eventos y bueno, lo pasamos muy bien, la verdad. No, no, totalmente. Y es que, bueno, por lo que estoy viendo aquí, sin incluir tampoco solamente a los de la DPA, has cubierto, pero sin fin de eventos deportivos. Por aquí tengo Juegos Olímpicos, tanto Londres 2012 como Sochi 2014, que son los Juegos de Invierno. Y luego fuiste a los Juegos Olímpicos de Tokio con el Comité Olímpico Español. Sí, Eurocopa 2016, Mundial 2018, 4 Grand Slams de tenis, Copa Davis, Mundiales de atletismo, grandes premios de Fórmula 1, varios partidos de Liga y Champions League. Y bueno, no sé si me he saltado ahora algo porque tengo aquí no, bueno, una sí, es lista que ahí al final interminable. es que éramos muy pocos y había que cubrir mucho. Entonces, pues sí, al final era DPA.
era una agencia que cubría muy bien el tenis. A mí el tenis es el deporte que más me ha gustado siempre y se le daba mucho cariño al tenis. Y, y eso para mí, fíjate, más que, hombre, los Juegos Olímpicos siempre te hace ilusión, siempre tal, no sé qué, pero a mí lo de viajar con el tenis, a mí siempre es lo que más me ha gustado y lo que más me ha llenado, porque es el deporte que más me gusta ver, que más me gusta cubrir. Eh, vamos, vengo de jugar al tenis ahora, o sea que imagínate. Y sí, sí, bueno, pues y luego era muy divertido porque los grandes Slam de tenis los cubrías solo, pero los grandes eventos, la Eurocopa, los Mundiales, los Juegos Olímpicos, ibas con todo el equipo de PA, ¿no? Al final nosotros teníamos un centro editor en Madrid, otro en Buenos Aires, y en los Juegos Olímpicos pues venía gente con la que tú hablabas prácticamente a diario, pero por mensajes o por teléfono. Te venía gente de Argentina, de Brasil, que no veías muy a menudo, de México, y te juntabas con ellos en cualquier parte del mundo. Y eran experiencias, pues, joder, pues muy enriquecedoras, la verdad. Hombre, y tanto. Y es que encima en tu página de relevo, de momento que sigue activa, no, todavía no se ha encargado nada de la página web de relevo. Obviamente te nombran como especialista en tenis y en Juegos Olímpicos y ya pues un poco al final en polideportivo. Que Sí, al final sí, al tú, final, fíjate, yo, y muchas veces que me preguntan los chavales y tal, digo, ¿cuántos periodistas de fútbol hay en el mundo? muchos, a Muchos, ¿no? patadas. ¿Y cuántos hay de tenis y de polideportivo? Cada vez más, he de decirlo, Cada vez pero más, sí, tampoco, hombre, obviamente, cada vez hay más, pero tampoco muchos, pero al exacto. final, a ver, si eres un periodista de fútbol, tienes que ser muy, muy bueno para llegar arriba, muy, muy bueno. A ver, si quieres trabajar en los grandes medios cubriendo polideportivo, también tienes que ser muy bueno, pero que son nichos que mucha gente no atiende, Total. ¿entiendes? Y bueno, al final te puedes abrir un hueco por ahí. No te digo que, hombre, periodista especializado en piragüismo o tal, pues hombre, lo vas a tener complicado, ¿sabes? Pero que más allá del fútbol y tú entras en una redacción y yo a los chavales que venían de práctica se lo decía, joder, tío, en polideportivo tienes 1000 historias. En fútbol hay muchas historias, pero vas a tener 25 personas escribiendo de fútbol y va a ser muy difícil asomar la cabeza o diferenciarte en ese sentido, Ujú. ¿sabes? Porque tú vas a levantar el teléfono y para poder hablar con el tercer portero del Betis, vas a tener que pasar el filtro del jefe de prensa del Betis, el filtro de la gente de relevo que te aprueben, ¿sabes? O sea, todo eso. Sin embargo, si tú quieres hablar con un piragüista, si es que te lo van a dar en bandeja, ¿entiendes? Entonces vas a tener mucho más acceso a los protagonistas y si eres bueno, pues lo vas a explotar mucho mejor. No, no, Y luego, a mí el fútbol me encanta, ¿eh? Juego mucho al fútbol y me encanta ver el fútbol y tal, pero las experiencias que he tenido cubriendo fútbol no me han llenado, ¿sabes? No me han... Creo que los clubes protegen mucho ahora a los futbolistas, no les dejan prácticamente hacer nada con los periodistas y bueno, y nunca me ha... Vamos, mi primera experiencia creo fue un Madrid-Betis, que tenía que hablar con un suplente del Betis que era paraguayo, porque venían en DPA teníamos muchos clientes en Latinoamérica y nos Ujú. interesaban mucho los personajes latinoamericanos y venían unas eliminatorias mundialistas y quería hablar con el paraguayo y, y me dijeron que no y dije yo, pero ¿cómo un suplente del Betis hablar 3 preguntas sobre Paraguay? Dije, ¿cómo que no te dejan hacer esto? Y claro, ibas al tenis y podías hablar con quien te diera la gana de lo que te diera la gana. Y dije, este va a ser mi sitio. No, ¿Sabes? Tú en el tenis, todos los tenistas están obligados a pasar por rueda de prensa después de los partidos, si tú los solicitas, todos. Si no van, pagan una multa. Pueden pagarla, pero tú les tienes. Y tú vas después de un entrenamiento y normalmente, si tú quieres hablar con el entrenador del número 3 del mundo, vas al entrenamiento a la puerta, hola, tal, no sé qué, y es muy raro que te digan que no quieren hablar. ¿Sabes? Y entonces ujú. hay una diferencia. Hombre, a ver, Moyá con Nadal, pues era, pues hombre, ya tenías que pasar por un protocolo. Ferrero, pues ya tienes que pedirlo y tal. Pero normalmente es todo mucho más fluido y es todo mucho más abierto que la rigidez que hay en el fútbol. Totalmente. Yo creo que el paraguayo que estás hablando a lo mejor era Sanabria, ¿no? A lo mejor No me eh, al- acuerdo, la verdad. Es que me, pf.
Yo es que de paraguayo del Betis solo se me viene Sanabria a la cabeza, que es con el que crecí de Eso niño. es paraguayo del Betis, ranking de paraguayo del Betis. Lo hacemos a Borja el próximo día y seguro que nos saca ahí. Bueno, o de la liga, cualquier cosa. Yo le volví a repetir lo de plantilla de nigerianos Es que ese de vídeo es, Nigeria del ese Mundial del vídeo es 98. espectacular. No, no, y lo sacó bastante bien, o sea que se sacó. Yo luego en edición me di cuenta que sacó dos de un golpe porque tenían el mismo apellido. Ya ni me acuerdo del apellido, pero sin querer Para que sacó veas dos que de no está golpe. preparado, para que veas que no está preparado. No, no, eso ya hablaremos ahora. Nos hemos quedado un poco hablando al final de la etapa después del DPA y todo, la duración que tuviste y un poco en general todo lo que cubriste gracias al DPA y nos has comentado un poco al final que siendo algo tan pequeño, pues al final os podían bastantes cosas para poder cubrir. Y te quería, bueno, mencionar también que estuviste en un momento de reportero en el Independiente. Sí, ahí estuve haciendo un poco y luego más reportajes de sociedad y de actualidad y lo pasaba muy bien también, la verdad. Es verdad que no tenía sección de deportes como tal, era un periódico más político, de actualidad, económico, pero bueno, a mí me ha gustado mucho siempre los reportajes de calle, de barrio, y eso también me permitió hacer muchas cosas de eso. Nos pilló la pandemia, que imagínate la cantidad de posibilidades que para un periodista se le abren con una pandemia, ¿no? Había mil historias y mil cosas que cubrir. Y nada, fue divertido, la verdad. Pero pasa que luego pues surgió lo de relevo que me llamaron y bueno, pues tuve que elegir y elegí el rosa. ¿Y cómo te surgió lo de relevo? Porque, bueno, estando en el Independiente, que a lo mejor era un medio a lo mejor más seguro, por decirlo de alguna forma, de que era uno más que estaba más asentado a lo mejor que en los comienzos de relevo, ¿cómo te Sí, pues surge a mira, ti y cómo te decides por relevo? pues a mí me escribe un amigo mío, un muy buen amigo mío, que trabajaba en el AS, eh, y me dice, mira, están montando un medio nuevo en Vocento, un medio deportivo nuevo, que se va a ir bastante gente de las. A mí me han tocado, pero yo no me voy a ir, me dice, pues si quieres que dé tu nombre. Y dije, pues sí, hombre, yo por escuchar y tal. Y dije, bueno, ya Vocento es un grupo, uno de los más potentes, ¿no? Mediáticos a nivel nacional. Y dije, bueno, vale. Y esto era pues en enero de 2022. Y a finales de enero nació mi hija el 27. Y yo estaba todavía en el hospital y el día 29 me llegó un mensaje de Alfredo Matilla. Tal, no sé qué, que nos ha dicho Javier que bueno, tal, por si puedes venir un día, tal. Y yo fui a la primera entrevista, pues yo salí del hospital el día 29 o 30, pues el día 31 o 1 de febrero fui a la primera entrevista con Matilla y con Pablo Díaz. Y nada, y después pues tuve una otra entrevista con Campillo y con Hugo Cerezo. Y pasa que luego se retrasó, yo me incorporé el 1 de agosto. O sea, lo mío se fue dilatando porque al final, bueno, había otras secciones que se montaron antes, pues bueno, siempre hay muchas dudas también a la hora de manejar presupuestos de cuánto meto en un sitio, cuánto meto en otro, cuánto tal, y bueno, pues otras secciones se fueron confeccionando antes y a mí pues me llamaron más tarde a mí, la verdad, pero bueno. No, claro, es que al final el tema de lo que se tiene que confeccionar ya eso es tema económico, como hemos hablado, que ya es Claro, por eso, son temas de cosas ahí que empresa. tampoco. Sí, sí, sí. Es verdad que yo cuando vi que salió relevo en redes, le escribí a Matilla, que yo era con el que hablaba porque era el que me había llamado. Y dijo, ya he visto que habéis salido, tal, no sé qué. Digo, mucha suerte. Si en algún momento hay una posibilidad en el futuro, pues ya me avisaréis. Y me dijo, no, ni mucho menos, está todo cerrado, hay muchas cosas que cambiar, que tocar, que no sé qué, falta mucha gente por fichar, no sé qué. Y bueno. Estaré ahí por ahí, no sé si escuchas por ahí, está mi hija llorando, pero bueno. No te preocupes, no se escucha. Y si se Gajes, escucha, gajes del directo, gajes del oficio. totalmente. Bueno, si se escucha ya un filtrito de Premiere para el ruido de fondo y ya está. Y bueno, ya comentaste que te incorporaste a relevo, como bien has dicho, un poco más tarde. Pero a mí siempre lo que me interesa es que el momento en el que, primero, ¿cómo entras en el momento de lo que se llama los tristes tíos? Después de repente, pues estar trabajando ahí durante un tiempo en Espera la un sección segundo, un segundo, Hugo, periodística. ¿vale? ¿Me das 3 minutos, porfa? Y nada, que
justo es, a mí lo que me surge la duda es, de repente, después de estar ejerciendo en relevo como periodista, generalmente en polideportivo, ¿cómo te llega la oportunidad de repente entrar a Los Tristes Tíos cuando en su mayoría habla de fútbol, aunque luego también tocáis temas de polideportivo, básquet? eh, Sí, pues mira, nosotros, esto fue una idea de Guille Glez, que es el que siempre tiene las ideas buenas, las tiene siempre Guille, y quería hacer algo de ese estilo, algo un poquito que se salía un poquito de lo habitual, y en principio creo que era en la época en la que todavía estaba Diego Campoy. Campoy iba a ser uno de ellos, y hubo varios nombres ahí. A mí un día me dijo, yo quiero que estés tú, tal, no sé qué, y al principio éramos de Grado, Rodra y yo, ujú, que éramos solo tres, y era un formato en el que hacíamos rankings también, pero era un formato a lo mejor que duraba como 10-12 minutos. Venían sí. invitados y demás, y luego hacíamos algún ranking con ellos. Ujú, Y luego eso, pues vimos que tampoco tenía mucho sentido hacer cosas tan largas y que los rankings funcionaban muy bien, y nos centramos más en eso. Y estábamos, metimos luego a Borja también, porque al final, para ir rotando, al final entre tres teníamos que coincidir siempre en la redacción para hacer las grabaciones. Entonces la claro. idea fue ampliar el equipo con perfiles que había en la redacción, que eran perfiles muy buenos. Al final, pues creo que nos compenetramos todos muy bien, ¿no? Algunos tenemos más de poli, otros son de puro fútbol, cada uno tiene un poquito su tara. Y luego ya, pues Cerque, que era el que nos grababa siempre, al final se metió porque es que estaba ahí dentro. Y Guille, pues al final o sea, yo siempre le decía, joder, pero métete aquí delante, tío, de la cámara, que tú eres... Y no, no sé qué, pero es verdad que luego ya con la salida un poquito de los tristes y el comienzo de los retos, Guille se ha A vuelto a la primera incorporar. línea. No, no, Sí, sí, sí. total. Y es que yo, Sí, aparte, desde que descubrí Los Tristes, no sabía que Guille estaba involucrado. O sea, era consciente de que Guille estaba dentro de lo que iba siendo el entorno relevo, pero sí, yo me enteré por Cerque, justamente, que Guille estaba involucrado. Y digo, bueno, si es que sí, sí, esto. sí, 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 sí. Luego, cuando lo piensas, digo, me cuadra, porque es lo que tú dices. Las ideas buenas, al final, Guille, hay muchas veces que las saca él por el hecho de tener la experiencia de haber estado mucho más en redes que a lo mejor Sí, sí, otros sí, compañeros total, de total, redacción. total. Sí, 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 total. No, y luego, joder. Es bastante interesante al final porque es otra de las cosas que a lo mejor Relevo implementó que a lo mejor otros medios les cuesta más. A lo mejor Mundo Deportivo tiene a Gonzalo Moreno con la buena dicción y todo, aparte de la buena narrativa también que suelta, como fue el caso de también de Iker Ruiz, que lo empezó todo él en redes, o que recuperó ese formato en redes sociales, pero nadie se había implementado dentro del mundo como vosotros en ese sentido de a lo mejor poder hacer los rankings algo más despreocupado, por llamarlo de alguna Sí, que forma. fuera una sección de un periódico, ¿no? Eso es algo que un poco yo creo que rompió un poquito, se salió un poquito del carril habitual de los medios, ¿no? Que Total, sacaran. Pero aparte de lo de los tristes, pues estaba de lo que fue luego de los retos, estaba Quiero ser como, correcto, con Sandra, con Maika y con Andrea. Estaba NPC, que lo sacaron también Rodra y Sofía. Justo antes del cierre empezó Jorge Picón el Punto Dulce, que era un programa de pádel. O sea, estábamos empezando a sacar un poco la patita con esos programas un poquito de producción propia, que tampoco tenían un coste muy elevado, ujú, porque al final pues era parte de nuestro trabajo, o sea, iba en nuestra nómina de alguna manera, o sea, no tenías que pagar a gente externa para que viniera, que funcionaban muy bien, que son diferentes y que atraían mucho un poco al público, que era el público de relevo, ¿no? Que eran totalmente. las generaciones más jóvenes. Y al final, pues bueno, y ese contenido vertical que muchas veces o que los grandes medios no producían, Ujú. pues bueno, se ha visto que han acabado produciendo, ¿no? Total, pero lo bueno que creo que diferenciaba sobre todo a Relevo era que a lo mejor podías estar scrollando en TikTok y no preveías que fuese de relevo. O no preveías unas, a lo mejor no lo asociabas directamente a un medio de comunicación. Ya cuando a lo mejor Ya, ya investigabas o introducías más dentro de la cuenta, sí que te podías dar sí, o cuenta. sea, y de hecho al final nosotros como periódico nacemos antes en redes que en web, que fue una cosa también que mucha gente dijo, joder, tal. Yo mismo, o sea, como yo no estaba dentro todavía, dije, joder, esto sale antes en redes que sin web, dije, qué cosa más rara. Pero fíjate que al final
eso tuvo una parte muy positiva porque nos dio a conocer a muchísima gente antes de salir, pero también tuvo una parte un pelín negativa que era que mucha gente no sabía que teníamos web. ¿Sabes? Se pensaba que éramos una plataforma de redes sociales. Éramos tan potentes en redes sociales que mucha gente no sabía que teníamos web. Pero bueno, eso Claro, luego al final ya es verdad que, pues bueno, a base de información y de trabajo y demás, pues sí que se consiguió llevar gran parte del público de las redes a la web. totalmente. Al final fue un medio disruptivo, como bien hemos estado mencionando. Sí, 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 sí. Y bueno, has estado mencionando que todos tenéis vuestra tara ahí un poquito jocosamente. Y yo siempre que hablaba con tus compañeros era la misma pregunta siempre, y esta es lo que consideran tu filia al final, que es Guti. ¿Qué te pasa a ti con Guti? Porque todo lo que te rodea dentro de los tristes tíos es Guti. A ver, Guti es, para mí es el mejor futbolista español que ha habido nunca. O sea, no digo que se haya sido ni el más regular, ni el que más goles, o sea, no. Para mí es cuando tú pagas una entrada, a mí Guti me emocionaba. Me encantaba verle. Es verdad que se enfadaba mucho, que había muchas veces que desaparecía. Hombre, claro que sí, ¿no? Es que si no hubiera desaparecido nunca, hubiera tenido 27 balones de oro, ¿no? O sea, por eso es Guti, ¿no? Por eso es Guti. A mí me gusta la gente que se sale del carril, ¿sabes? Que es gente diferente y me gustaba mucho el carácter que tenía Guti. Y luego es que cuando cogía la pelota y estaba inspirado, yo no recuerdo un jugador que haga las cosas que hacía Guti. O sea, los tacones, esos pases al hueco sin mirar, esos, no sé, yo creo que no hay, es un jugador tan diferente al resto que por eso igual me gustaba muy mucho. A mí me gustan los jugadores o sea, Messi y Cristiano me gustan, claro que me gustan, a quién no le gustan, ¿no? Pero creo que hay jugadores que te tocan la fibra de alguna manera especial y el mío era Guti, sin ninguna duda, desde pequeño, vamos. Sí, No, sí. y Entonces, cada luego, vez que sale algo, pues yo siempre tengo ya la coña de Guti, sí, 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 sí. no, y luego ya apareciendo en Torrente, no me acuerdo en cuál fue, pero ya tiene la aparición en Torrente con Casillas y no sé con, y no sé con quién más ahora mismo. Lo vi hace poco, pero se me Sí, olvidó era quién era el con Guti otro. y Elguera, creo que eran, ¿no? Guti y Elguera eran. Sí, Casillas también, En Torrente 2 creo que era, sí. con Casillas, correcto. Sí, sí, Pero sí, sí. yo siempre pregunto porque, joder, hasta cerca en el momento que le pregunté se reía porque me decían, no, es que es su filia al final. O sea, a ver, muchas veces lo metemos un poco de coña y tal, pero yo de verdad te digo que para mí Guti es lo mejor que ha dado el fútbol español. O sea, digo, Xavi, Iniesta, Casillas, Ramos, tal, claro que sí. O sea, digo, y tiene una vigencia y tiene un tal. Pero para mí lo que me ha provocado a mi Guti no me lo ha provocado ningún jugador español nunca. No, no, no. Claro, eso es lo que lleva a provocar a buenos jugadores, vamos a decirlo así. Son buenos jugadores que te provocan esas cosas. Claro. A mí siempre me pasaba con Marco Asensio. A mí Marco Asensio siempre lo defendía a capa y espada y a mí es de mis jugadores favoritos. Y todo el mundo era Marco Ausencio o algo así, se ponía la gente. Sí, 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 En el, mo- había bastante. en el momento posterior de la lesión, que yo bueno, es que fue pandemia, cuando se retrasó todo y justo regresa y mete gol contra la Real Sociedad en el 3 balones que toca, Sí, pues yo me puse súper feliz y siempre recuerdo la imagen de la celebración con la sonrisa y me dio bastante pena cuando se fue del Madrid porque yo siempre le recordaba con los zurdazos a la escuadra, de repente Zidane poniéndolo de extremo, metiéndose para adentro y chutando con su tiro sí, súper típico, que solo mete golazos. Bueno, el que mete contra el Bayern dejando a Hummel sentado, pues a mí me sí, parece sí, una total, barbaridad. total. Y que meter golazos es para lo que vienen, ¿no? Los jugadores también. O sea, es que no. Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Y bueno, vamos a aprovechar este momento para hacer el jueguecito que te tengo preparado, que ya han pasado todos los de los retos por ahí, salvo el que falta, que es Álvaro de Grado, pero te toca pasar a ti, que es una Venga. palabra para. Ya vimos que Guille una palabra le cuesta muchas veces y ya lo comentó Borja en comentarios de uno de los vídeos, pero vamos a ver qué puedes asociar tú a tus compañeros de relevo. ¿Va A a ver, ser una palabra o una pequeña frase para cada uno de ellos? venga, vamos allá. Así que vamos a empezar con Rodra. Rodra para mí es personalidad.
Borja. Libertad. Y te lo explico un poquito. Porque para mí es una persona que cuando le quitas el corsé es como empieza a cabalgar. Interesante. Álvaro de Grado. Ilusión. Pues está siempre con una sonrisa y siempre está de buen humor. Guille. Capitán. Y por, Capitano, en italiano, como Totti. y por último, Cerque. Diría voz. No ha sido el único, ¿eh? No ha sido el único. Si no me equivoco, no ha sido el único. Si es una palabra, diría voz. Eh, Pues sí. nada, nos quedamos con esas palabras. Y bueno, para tocar lo último ya en este momento fue. Sé que a lo mejor puede ser un momento, una cosa complicada a lo mejor de tocar, pero ¿cómo os llegó a vosotros la noticia de a lo mejor el cierre de relevo? ¿Cómo os llegó a vosotros el hecho de este, esta aventura que hemos estado viviendo en relevo se va a acabar por X o por Y? A ver, nosotros llevamos ya un poco la mosca detrás de la oreja varios meses. Ya desde finales de diciembre, principios de enero, ya se empezaron a escuchar las primeras, o llegaron un poco a la redacción como los primeros rumores de que algo podía pasar. Entonces, pues bueno, tampoco nos pilló tan de sopetón y a finales de enero ya sí que hubo como un primer aviso bastante serio de que podía ser ya, de que tal, de que no sé qué, o sea, de que la cosa iba, de que la cosa iba en serio. Pasa que bueno, eso se fue alargando y fue un poquito pues como los fichajes, lo decíamos muchos en la redacción, ¿no? Que era como el fichaje de un culebrón de verano. ¿No? Semana clave para tal, no sé qué, y luego en la semana clave no pasaba nada, ¿no? Día clave para y no pasaba nada. Hoy hay una reunión importante de aquí y no pasaba nada, ¿no? O sea, o pasaban cosas, pero que no eran nada definitivas, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, la cosa se iba desarrollando, pero fue muy lento, fue pues tedioso. Y bueno, y luego ya pues cuando nos dieron la noticia, lo teníamos ya todos prácticamente asumido. Y bueno, pues fue jodido. Al final, pues es un proyecto que al final también para todos era muy personal, porque todos habíamos dejado un poco lo que estábamos haciendo para ir ahí, que te habías involucrado mucho más porque era algo nuevo, que habías ayudado un poco a darle forma a la identidad. Ujú. Tú, si ahora mismo yo ficho por otro periódico, ese periódico lleva ya mucho tiempo. Entonces entras ya en una estructura ya creada, ¿sabes? Con todo un poco delimitado, el público, o sea, nosotros era un poco todo por hacer, ¿no? Entonces pues siempre tienes una ilusión extra, siempre das un poquito más de ti, ¿sabes? No miras el reloj, a qué hora me voy, a qué hora no me voy, o si ocurre algo y estás en casa, vas a ir como un león a hacerlo, ¿sabes? Entonces yo creo que eso nos movía mucho y bueno, y siempre pues yo siempre he trabajado con una libertad absoluta. O sea, yo cuando me hablaron por primera vez de viajar, yo se os dije que yo viajo, pero yo no os voy a enviar una crónica ni os voy a, ¿sabes? Si me dejáis ir, yo voy, pero a mí dejadme, ¿sabes? Y libertad total absoluta y la verdad es que estar tan cómodo en un sitio, con un ambiente tan bueno, en una redacción tan grande, que no es nada sencillo, con los egos que hay en el periodismo, que todos lo sabemos, ahí se trabaja de una manera tan buena que también te da un poco pena por eso, ¿no? Joder, no voy a encontrar yo un ambiente así, ¿sabes? A mí si me hubieran dicho puedes teletrabajar 2 días a la semana, yo ni habría teletrabajado. ¿Sabes? A mí me gustaba ir a la redacción, me gustaba estar con la gente, bajar a tomar un café, comer, charlar, ¿sabes? Estar escribiendo y tener al lado a Legrado, ¿sabes? O a Guille enfrente y hacer una coña, ¿sabes? O sea, y había un ambiente de la leche. Entonces, pues bueno, pues fue duro por eso, pero bueno, yo qué sé, al final toman decisiones así y ya está, tampoco. Ya está. Lo ves con pena también, pues, y sobre todo todo lo que había por hacer, ¿no? Ahora, por ejemplo, la Eurocopa femenina, pues joder, era un terreno muy nuestro, ¿sabes? Y con Sandra y con Maika, pues sabes que lo iban a abordar.
Entonces, pues Total. bueno, te da un poquito más de pena por ese lado, pero bueno, al final, por ahora, con lo de los retos, pues sigues manteniendo un poquito esa relación, no diaria ni mucho menos, pero sí que por el grupo hablamos mucho. Entonces te mantiene un poquito activo en el sentido con la gente de relevo. Tenemos varios grupos de gente de relevo que también hablamos mucho y bueno, todavía pues se mantiene cierta relación, pero bueno, al final la vida nos va llevando, o nos va a ir llevando a cada uno por su lado y se irá apagando un poquito esa llama, lógicamente. Pero bueno, por ahora está, el fueguito sigue dentro. Totalmente. No, y sobre todo lo que me llamó mucho la atención, o por lo menos lo que estuve viendo yo en su momento cuando hice la entrevista con Rodra, yo vi que tus redes, Instagram por lo menos no tenías, o por lo menos no se te mencionaba dentro del post No, ahí. no, yo no tenía, yo no tenía. Yo, fíjate, y una de las cosas que más he aprendido de relevo es el poder un poco que tienen las redes sociales, ¿no? Ujú. O sea, nunca he sido un poco reacio siempre a las redes sociales, ¿verdad? Nunca me ha gustado el compartir tu vida personal ahí con la gente, no sé, el postureo este, ¿no? De Instagram y tal. Nunca me ha gustado, ¿no? Pero sé que para el mundo del periodismo, pues tiene un valor añadido brutal. Entonces, pues bueno, al final, ante la existencia de Guille, me abrí una cuenta de Instagram y pues no sé, en el futuro me acabaré haciendo una de TikTok, me imagino. Si me sigue insistiendo, me la acabaré haciendo. O sea, que todo fue por insistencia de Guille. Sí, 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 o sea, vamos, no, sí, 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 total, si es que yo no, aparte, de hecho, la tuve desinstalado un tiempo del teléfono en Instagram, aun teniendo el perfil ya hecho y tal, porque no me, al final pasas mucho tiempo ahí, un pozo sin fondo, no sé qué, te tiras horas y horas y tampoco me gusta eso, la verdad. Claro. Pero bueno, es lo que tienen las redes sociales y bueno, el periodismo también es bastante relevante. También puedes discernir Sí, no, no, hay que saber usarlas pero bueno, también es verdad que te quita mucho tiempo. Y yo al final con mis hijos en casa estás con el teléfono y tienes la tentación muchas veces y tampoco quiero que me vean con el teléfono todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, pues es un balance complicado, pero sé que son muy útiles y yo, por ejemplo, Twitter lo he usado siempre mucho para seguir eh, y bueno, pues habrá que empezar a usar otras también. A ver, es que al final es donde se crea un poco la marca también del periodista, en redes sociales al final, porque Sí, 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 total, sobre total. todo, Esto ahora mismo es tu ventana al mundo, es esa, o sea, es tu currículum, ¿no? Por decirlo de alguna manera, prácticamente. prácticamente, porque al final estás enseñando también un portfolio. Sí, sí, total, 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 total. O sea que es lo que hay un poco al final, hay que adaptarse, pero obviamente puede haber casos como tú en ese sentido, en el momento de decir, uff, es que o a lo mejor pierdo mucho tiempo en ellas o tampoco soy tan, no tengo tanto feeling con las redes sociales, pero Mira, hay que saber también adaptarse en esos momentos. Y bueno, te pasa a ti como le pasa a compañeros míos de la carrera, que le dices, tío, pero tú ves lo necesario que es y lo bueno que eres para esto. Y si tú estás pasando totalmente olímpicamente y estás apostando por a lo mejor un periodismo que está mm, no muerto, pero sí está siendo un poquito más puesto en cuarentena en sí, ese sentido sí, 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 sí. de que a lo mejor no evolucionas quedándote en esto. A lo mejor te quedas estancado en esto y no puedes llegar al potencial completo que tienes. Sí, sí, total, total, total. Sí, sí, sí. Entonces, hay que ser como Guille y dar una mini colleja en el sentido, en ese sentido ya más, no literal, un poquito más hipotético. Y, y hay que adaptarse a los tiempos también, Total, total, no queda otra, no queda aunque, otra. aunque luego sea una cuenta ya más de resubir lo de los retos y todo que no tenga que ver con tu vida personal, al final. Sí, 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 ahí vamos, mi vida personal poco, más bien poco, vamos. O sea, no me gusta, no me gusta compartir mucho la vida, la verdad. Yo lo único que te he visto de foto es una foto jugando al tenis. Y ya está. Sí, exactamente, sí, esa me hizo gracia porque era en el Mutua y que nos dejaron jugar ahí en las pistas y tal, y bueno, me hizo gracia y la subí, pero vamos, no. Alguna story de mis hijos o algo así gracioso o tal, no sé qué, pero poco más, poco más. Pero bueno, Nacho, vamos a ir terminando por aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, incluso sabiendo que me he ampliado un poco más de lo que Nada, nada, no debería. te preocupes, no te preocupes. Nada, un placer enorme, gracias a ti.
Y nada, que vaya todo bien y cualquier cosa ya sabes dónde estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Pero antes de que te vayas, necesito que le pases el marrón a alguien de que se venga al canal. Yo he sido muy pesado con la gente, pero gracias a nominar a la gente, como te pasa a ti con Guille, pues gracias a nominarlo pues, he conseguido tener bastantes más contactos de Pues los que te voy a esperaba. decir, si te falta de grado, ¿no? Sé que te falta de los retos, ¿no? Pues vamos con degrado, perfecto. Venga, con de grado, con de grado. A ver si así al fin terminamos a lo de los retos. Y nada, simplemente volver a agradecerte el tiempo que has pasado en el canal y poca cosa más. Nada, un placer, Hugo. Y nada, despedir a la Que gente que vaya está todo viendo la bien. entrevista. Muchísimas gracias también por vuestro tiempo. Igualmente que te vayan muy bien las cosas. Y nos vemos en la próxima entrevista. Chao, chao.